comenzar este estudio con una oración, les invito a arrodillarse. Our loving God in heaven, we thank you for this opportunity to meet. Nuestro amado Dios en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos. We thank you for the Sabbath day and the blessings that are promised us. Te damos gracias por este día sábado y por las bendiciones que nos prometes. We meet with each other, but also with you. Nos encontramos entre todos, pero también contigo. And so we invite your presence. Por tanto, invitamos a tu presencia. Grant us wisdom and understanding, Concédenos sabiduría y entendimiento, courage, faith, and humility. coraje, fe y humildad. And we ask this in Jesus' name. Amen. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. So this is the last of my appointed Sunday law studies. Este es el último de mis estudios de la ley dominical que ha sido apuntado, que ha sido establecido. So I thought I would take this opportunity to do a review of some of the what I think are the more important points. Por tanto, pensé que este sería un buen momento para hacer un repaso de los que considero que son los puntos más importantes, más relevantes. It's over a year now since I suggested that July 18, 2024 would commence the Sunday law time period. Ha pasado un año, o más de un año ya desde que sugerí que el 18 de julio de 2024 era el momento en el cual comenzaba la ley dominical. And that thought and those studies has developed. Y ese pensamiento y esos estudios se han desarrollado. And we'll review some of those developments today. Y vamos a repasar algunos de esos desarrollos en el día de hoy. So we'll review where I guess the starting point of this came from. Vamos a repasar el origen de dónde vino este estudio. From the story of Acts 27. De la historia de Hechos 27. And how in Acts 27:27 we're told that there's a cry that goes out at midnight. Y como en Hechos 27 se dice que hay un grito que llega a la medianoche, Which we mark at Panium. que marcamos como paño. And then in Acts 27:37 we're told that there are 273 souls on board the boat. Y en Hechos 27:37 vemos que hay 273 almas en el bote. And then the story continues until the ship is wrecked. Y la historia continúa hasta que la nave naufraga. And we understand shipwreck to be Sunday law. Y entendemos que el naufragio es la ley dominical. And 273 was actually there were 276 souls on board. Y los 273, en realidad habían 276 almas arriba del barco. But when we took away Paul and Luke and Aristarchus, Pero cuando quitamos a Pablo, a Lucas y a Aristarco, we're left with 273. nos quedamos con 273. An elder test took us to 273 BC. Y la anciana Tess nos llevó al 273 a.C., which opened up a whole world of knowledge que abrió todo un mundo de conocimiento about the Diadochi Wars and Pyrrhus. sobre la guerra de los diádocos y sobre Pirro. Excuse me, Elder Terry. Could you tilt the camera a little bit I'm so the sorry. line is cut off just a tad?
Thank you. When in doubt, look at the camera. Thank you. So we also line up Panium with the Battle of Beneventum Entonces también alineamos a Paño con la batalla de Benevento, when we went into the history of Pyrrhus, cuando fuimos a la historia de Pirro, and that's minus 275. y eso es en el año 275 a.C. And this is when the king of the north Rome defeats Pyrrhus. Y esto es cuando Roma derrota a Pirro. 273, we're going to see Egypt send ambassadors to Rome. En el 273 vamos a ver que Egipto envía embajadores a Roma. And then in 272 BC, Y luego en el 272 a.C. we have the Battle of Argos and the death of Pyrrhus. tenemos la batalla de Argos y la muerte de Pirro. And Rome is going to send ambassadors to Egypt. Y Roma envía embajadores a Egipto. And heading that delegation is a Roman called Y, Quintus Fabius Maximus Gergus. y dirigiendo esta delegación romana estaba un romano llamado Quinto Fabio Máximo Gerges. So one of the, I guess one of the main points that has caused heartburn in the movement Creo que uno de los puntos que ha causado mayor dolor, mayores complicaciones en el movimiento is how we took this name and developed time. es como hemos tomado este nombre y desarrollado tiempo. So I just want to review that name today. Por tanto, quiero repasar ese nombre en el día de hoy. So the Q stands for quintilis. Entonces, la Q hace referencia a quintos. Sorry, o Quintus, quintilis, Quintus. o quin- o And you quintus. were called Quintus if you were born in the 5th month. Y te podrían llamar quintus o quinto si nacías en el quinto mes. Or you were the 5th child. O si eras el quinto hijo. And so what we did was we looked at the difference between the Roman calendar and the Julian calendar. Y por tanto, lo que hicimos fue mirar la diferencia entre el calendario romano y el calendario juliano. So the Roman calendar has been around for centuries. El calendario romano ha estado circulando, dando vueltas por siglos, At its beginning, it only had 10 months. y en su comienzo solo tenía 10 meses. Tradition has it that it was developed by Romulus, the founder of Rome. La tradición dice que este fue desarrollado por Rómulo, el fundador de Roma. It started in March and ended in December. Comenzaba en marzo y terminaba en diciembre, And the ancient Romans just didn't account for time over their winter. y los antiguos romanos simplemente no contaban el tiempo, no lo tenían en cuenta durante el invierno. It was a lunar calendar that started in spring. Era un calendario lunar que comenzaba en primavera. And as the years went on, reforms were made to that calendar. Y mientras los años pasaban, se hicieron reformas a este calendario, Because every year would be out of sync with the previous year. porque cada año se iba a ir desincronizando con el año anterior. And as decades rolled on, there would be large discrepancies in how they were keeping time. Y mientras las décadas avanzaban, iban a haber grandes discrepancias en la forma en que manejaban el tiempo. So there were many attempts at slight reforms. Por tanto, hubieron varios intentos de pequeñas reformas. And then along came Julius Caesar.
Y luego vino Julio César. And Julius Caesar, he cooperated with an Alexandrian astronomer Y Julio César colaboró con un astrónomo alejandrino called Sosthenes. I'll write it here. llamado Sóstenes, si no me equivoco. Sosthenes Sosígenes and Julius Caesar y Julio César to develop a major reform to the calendar. para desarrollar una reforma mayor, más grande al calendario. The new calendar would have 12 months. El nuevo calendario tendría 12 meses. And so they added January and February. Por tanto, agregaron enero y febrero. The months would have definite days of 30 or 31 days. Los meses tendrían cantidad de días definidas de 30 o 31 días. And they did add a leap year with February. Y agregaron como un año salteado o con diferencia con el mes de febrero. This was in 46 BC. Esto fue en el año 46 a.C. And to account for the drift in the days over centuries, Y para tener en cuenta el desvío de días a lo largo de los siglos, that year had 445 days. ese año tuvo 445 días. It was known as the year of confusion. Fue conocido como el año de la confusión. So they extended the year Por tanto, extendieron el año to fix the calendar. para arreglar el calendario. So this was 46 BC. Por tanto, esto fue el año 46 a.C. And Julius Caesar directly reformed that calendar. Julio César en forma directa reformó ese calendario. It's one of his many legacies. Es uno de sus varios legados. So it was changed from a lunar calendar to a solar calendar. Por tanto, fue cambiado de un calendario lunar a un calendario solar. And why did he do that? ¿Y por qué es que hizo esto? For political reasons. Por razones políticas. Up until that time, the calendar was used to control politics. Hasta este momento, el calendario era utilizado para controlar la política. So to work out election days, Por tanto, para establecer los días de elecciones, there was cooperation between the priests and the Senate había cooperación entre los sacerdotes y el Senado to introduce what's called intercalary, or in the middle of the calendar, days or months. para establecer días intercalendarios o meses intercalendarios entre los meses y los días. And by doing that, they could influence when they would have elections. Y al hacer esto, podían influenciar en el cuándo tendrían las elecciones. They could lengthen or shorten an opponent's term. Podían alargar o reducir los términos, los tiempos de mandato de un oponente. I know some countries like the United States has set days and years for their elections. Y algunos países como los Estados Unidos tienen días establecidos para sus elecciones. Not every country has that. No todos los países tienen esto. Here in Australia, our government can call an early election. Aquí en Australia, el gobierno puede llamar una elección anticipada. If they look at the polls and they think, oh, we're doing well at the moment, Si miran las encuestas y dicen, oh, nos está yendo bien en este momento, they can call an early election pueden llamar una elección anticipada, within reason.
eh, dentro de lo So razonable, not too early. no demasiado antes, But that means that, you know, if they're doing well, they can call an early election so that they can get their extra 4 years. pero si ven que les está yendo bien, pueden llamar una elección anticipada para obtener 4 años extra, 4 años adicionales. It's not really seen as, it's not corruption here, No sería corrupción aquí, but it is manipulation. pero es manipulación. But a lot of countries don't have that either. Pero muchos países no tienen eso tampoco. They have their set terms as the United States does. Tienen términos establecidos como los Estados Unidos. Back in ancient Rome, there was manipulation and corruption. En el pasado, en la antigua Roma, había manipulación y corrupción. They extended their political allies' term or shortened their opponent's term. Extendían los periodos políticos, los términos de mandato de sus aliados o reducían los de sus oponentes. Both the priests and the Senate, so the church and the state, Tanto los sacerdotes como el Senado, por tanto, la Iglesia y el Estado, could work together to influence the timing of elections, podían trabajar en conjunto para influenciar el tiempo de las elecciones, tax payments and religious festivals, los pagos de impuestos y los festivales religiosos, and legal deadlines. y términos y límites temporales legales. By the time we get to the era of Julius Caesar, Para el momento en que llegamos a la era de Julio César, the Roman calendar is about 3 months out of sync with the seasons. el calendario romano está unos 3 meses desincronizado con respecto a las estaciones. And this was causing political chaos. Y esto estaba causando caos político, Because they called them the pontiffs. porque lo llamaban los... Sorry, could you repeat the last word? Pontiff. Pontiffs were high-level priests. Los pontífices. They were manipulating the calendar. Los pontífices estaban manipulando el calendario. And this was having such an effect on the country, on the empire. Esto estaba teniendo tal efecto en el imperio That it was part of the reason for the civil wars. que era parte de las razones para las guerras civiles. So there was tension between Pompey and Julius Caesar. Por tanto, había tensión entre Pompeo y Julio César, And Pompey was actually working with the pontiffs y Pompeo estaba trabajando con los pontífices to undermine Julius Caesar's return to his consulship. para minar, para socavar el retorno de Julio César a su consulado. They were delaying the intercalculation. Estaban retrasando este intercálculo, esta intercalculación. Intercalary is when you put something in the calendar. Intracalendario es cuando introduces algo dentro del calendario. The leap day in February is an intercalary day. El día extra en febrero era un día intercalendario. So some would want to prolong their term in power. Por lo tanto, algunas personas querían prolongar su término, su tiempo en el poder, And shorten their opponent's term in power. y disminuir el término el tiempo en el poder de su oponente. The manipulation of the calendar was a tool of power. La manipulación del calendario era una herramienta de poder. It allowed the elite of Rome to control time itself.
Permitía a la élite de Roma controlar el tiempo en sí mismo. So in 46 BC, this change of calendar had a Por tan- direct effect on the politics. Por tanto, en este año justamente, la promoción del calendario tuvo un cambio importante en las políticas, relevante, So en as el I said, 46. 46 BC, 2 months are added. Por tanto, como dije, en el 46 a.C., 2 meses son agregados. The year had 445 days instead of 365 days. El año tenía 445 días en vez de 365. And what Julius Caesar was able to do was consolidate his power. Y lo que pudo hacer Julio César es consolidar su poder. This calendar reform was a symbol of Julius Caesar's centralizing his authority. Esta modificación del calendario es un símbolo de la centralización de la autoridad de Julio César. By changing the calendar, Al cambiar el calendario, the very act in doing that, el mismo acto de hacerlo, he bypassed the priests and the Senate. fue sobrepasar a los sacerdotes y al Senado. This was part of his trend toward autocracy. Esto fue parte de su tendencia hacia la autocracia. He showed that he could control time itself. Mostró que podía controlar el tiempo en sí mismo. And after this calendar was introduced, Y luego de que este calendario fue introducido, the state, the political situation actually became more stable. la situación política de hecho se volvió más estable. But it was part of the shift from the republic to an empire. Pero fue parte de este cambio de una república a un imperio. Caesar blurred the lines between religion and politics. César distorsionó, diluyó las líneas entre la política y el poder. And after Caesar died in 44 BC, Y luego de que César murió en el 44 a.C., Augustus, Caesar Augustus, César Augusto, he capitalized on what Julius did capitalizó en lo que hizo Julio César, by changing Sextilis to August. cambiando el Sextulus, que sería el sexto mes, a agosto. So Quintus is named after Quintilis, the month Quintilis. Entonces, Quintus viene del mes quíntulo. Quintulus. That was the 5th month in the ancient Roman calendar. Este era el quinto mes en el calendario de la antigua Roma. With Caesar's change, Con el cambio realizado por César, Quintilis becomes July. Quintulus se convierte en julio, Named after Julius Caesar, nombrado por Julio César, showing that he had control over time. demostrando de esta manera que él tenía control sobre el tiempo. And then Octavian, who became Caesar Augustus, Y luego Octavio, que se convirtió en César Augusto, his full name was Julius Caesar Augustus, su nombre completo era Julio César Augusto, turned Sextilis into August. cambió al Sextulus a agosto. So this was, these were political acts.
Por tanto, estos eran actos políticos to show how they were consolidating their power. para demostrar cómo estaban consolidando su poder. So we also note that the word Caesar Por tanto, sabemos también que la palabra César is derived from a Punic word for elephants. está derivada de una palabra púnica para elefantes. And elephants are not only a symbol of the Republican Party, Y los elefantes no son únicamente un símbolo para el Partido Republicano, but from the story of Pyrrhus, sino más bien de la historia de Pirro, we make the application of them as a new form of warfare. hacemos la aplicación de ellos como una nueva forma de guerra, de combate. Elephants were the new form of warfare back in the Diadochi Wars, the Pyrrhic Wars. Los elefantes eran una nueva forma de combate en la guerra de los diádocos. Information, disinformation, misinformation is the new mode of warfare in our time period. Información, mala información y desinformación son partes de la nueva forma de combate y de guerra en nuestra época. And so we see the connection between Quintus and Julius Caesar. Entonces podemos ver la conexión entre Quintus y Julio César. We see the 5th and the 7th month. Vemos el quinto y el séptimo mes. Quintus being the 5th, July being the 7th. Quintus siendo el quinto, Julio siendo el séptimo. And we make application of that as the 45th and the 47th president. Y hacemos aplicación de esto de ser el 45 y 47 presidente. And the use of elephants as a weapon of war. Y el uso de elefantes como un arma de guerra. With the use of disinformation. Con el uso de desinformación. Julius Caesar's calendar reforms Las reformas del calendario hechas por Julio César, which were stabilized and corrected by Augustus, que fueron estabilizadas y corregidas por Augusto, became one of the most enduring legacies of the Roman Empire. se convirtieron en uno de los legados más duraderos del Imperio Romano. It outlasted the emperors and the kingdom, the empire itself. Perduró por encima de los emperadores, del reino y del imperio en sí mismo. Julius Caesar undertook this reform Julio César tomó como su responsabilidad esta reforma as Pontifex Maximus. como Pontifex Maximus. I'd like to share a couple of quotes. Quisiera compartir un par de citas. I can bring this up. A ver si puedo compartir esto. See if I can make that bigger. Oh, too big. So the first is from Adrian Goldsworthy, Caesar, Life of a Colossus. Entonces, la primera es de Adrian Goldsworthy, de César, la vida de un coloso. The reform of the calendar was both a practical and symbolic measure. It demonstrated Caesar's ability to impose order where there had been confusion and chaos. The old system had given the priesthood, dominated by the political elite, the power to manipulate time itself. By removing this tool, Caesar further undermined the remaining vestiges of the republican power structures and centralized yet another key function of the state into his own hands. Give me a second, I'm translating it. Eh,
La reforma del calendario fue una medida tanto práctica como simbólica. Demostró la capacidad de César para imponer el orden allí donde había confusión y caos. El antiguo sistema había dado al sacerdocio, dominado por la élite política, el poder de manipular el propio tiempo. Al eliminar esta herramienta, César socavó aún más los vestigios que quedaban de las estructuras de poder republicanas y centralizó en sus manos otra función clave del Estado. And then a quote from Mary Beard, who's a really well-known Roman historian. Y luego una cita de Mary Beard, que es una muy conocida historiadora romana, de No, no. historia romana, Well-respected feminist. una feminista muy respetada. In her book on a history of ancient Rome, she wrote, "The control of the calendar was the control of civic life itself. Festivals, elections, legal contracts, and military campaigns were all scheduled according to it. Caesar's reform was a radical statement that the mechanisms of the Republic, at least as far as they managed time, no longer operated as collective processes subject to senatorial oversight, but as instruments of his singular rule." El control del calendario era el control de la propia vida cívica. Fiestas, elecciones, contratos legales y campañas militares se programaban de acuerdo con él. La reforma de César fue una declaración radical de que los mecanismos de la República, al menos en la medida en que gestionaban el tiempo, ya no funcionaban como procesos colectivos sujetos a la supervisión senatorial, sino como instrumentos de su gobierno singular. So what Mary Beard is highlighting here Por lo tanto, lo que Mary Beard está resaltando aquí it's not just how Caesar's control over time was about making the months more accurate, no es solo acerca de cómo César estaba haciendo con estos cambios que los meses y la relación con el tiempo fuera más precisa, but he was redefining the relationship between the ruler and the state. sino que él también estaba de esta manera redefiniendo la relación entre el gobernante y el Estado. This was an act of political consolidation. Este era un acto de consolidación política. Caesar seized control of time itself. César atacaba o buscaba el control del tiempo en sí mismo, Which traditionally that was in the control of the priestly elite and the Republican Senate. el cual en la tradición estaba controlado por la élite de los sacerdotes y el Senado. So one of the characteristics of Rome Entonces, una de las características de Roma that we get from Daniel chapter 7 que obtenemos de Daniel capítulo 7 is that Rome thinks to change times and laws. es que Roma intenta cambiar los tiempos y la ley. We see a change of time from the ancient Roman calendar to the Julian calendar. Vemos un cambio del calendario romano al calendario juliano, But then there was another change of time from the Julian calendar to the Gregorian calendar. pero luego hay otro cambio del calendario juliano al calendario gregoriano. Roman, Julian, Gregorian, it's all Roman time. Romano, juliano, gregoriano, todos son tiempo romano. So there were changes made to the calendar in the 16th century. Hubo cambios realizados al calendario en el siglo XVI. Yes, 16th century. So 1582. Sí, en el siglo XVI, en 1582. And we have Pope Gregory VIII. Y tenemos al Papa Gregorio VIII. And there were not only scientific reasons for changing the calendar again,
Y habían no solo razones científicas para cambiar nuevamente el calendario, because they had been another drift in time porque había habido otro desvío en el tiempo, where the calendar wasn't lining up right correctly with the seasons, donde el tiempo no se estaba alineando correctamente con las estaciones, but there were also political reasons. sino que también había razones políticas. So some will say that the primary reasons were scientific and religious. Entonces, algunas personas dirían que las razones primarias eran científicas y religiosas, But there was also clear political reasons as well pero había claras razones políticas también, that had to do with the Catholic Church authority que tenían que ver con la autoridad de la Iglesia Católica and the power dynamics with the Europeans at the time, y las dinámicas de poder con los europeos en aquel tiempo and the Protestant Reformation. y la Reforma Protestante. So there was we're in the middle of the Catholic and Protestant divide. Por tanto, estamos en el medio de la división entre católicos y protestantes. The church is under pressure from the Protestant Reformation. La Iglesia está bajo presión por la Reforma Protestante. And this calendar reform was to demonstrate the Pope's authority over time, science, and Christian order. Y esta reforma está... Sorry, could you repeat the last? So this calendar reform was to demonstrate the church's authority Perfecto. Esta reforma del calendario era para demostrar la autoridad de la Iglesia over time, science, and Christian order. sobre el tiempo, la ciencia y el orden cristiano. It promoted the Pope as a figure who not only guided souls, literally, Promovía al Papa como una figura que no solamente guiaba a las almas en una forma literal, but ordered the heavens and the earth. sino que también ordenaba los cielos y la tierra. And so there was a papal bull written Por tanto, hubo una bula papal que fue escrita called Inter Gravismas. Oh, que se llamó, ahí digamos la palabra, inter, meaning Inter. between, significando entre, gravissimus. eh, Gravissimus. intergravísimas. You'll notice the word like gravity, Vamos a ver que la palabra está relacionada con gravedad, meaning serious. en el sentido de seriedad, de serio. So just like you had an intercalary day or month, Por tanto, así como tenía un día intercalendario o un mes intercalendario, what Pope Gregory is trying to get across here is how serious it is that time needs to be changed. lo que el Papa Gregorio está queriendo establecer aquí es la gravedad y lo necesario que es que el tiempo sea cambiado. And so there was, they added 10 days to that year. Por tanto, agregaron 10 días a ese año And they also fiddled with the leap year. y, y también lidiaron con el año bisiesto, año especial, So that if a leap year occurred on a like 500 or 600 on a year that was a 100. por tanto, si el año bisiesto ocurría en un año que terminaba, en un año de los que terminan en 100, digamos, o sea, They 500, would skip the 600, leap year. en ese año se saltearía el año bisiesto. So basically they were tweaking the Julian calendar. Por tanto, básicamente estaban tocando, estaban manipulando, cambiando el año juliano, el calendario juliano. Because they wanted, this directly affected where they placed Easter. Porque esto afectaba en forma directa dónde se establecía, dónde se colocaba a la fecha de Pascuas.
There were Catholic countries that adopted the Gregorian calendar straight away. Había países cristianos que adoptaron el calendario gregoriano en forma directa. Italy, Spain, Portugal, and France. Italia, España, Portugal y Francia. However, Protestant countries resisted it. Sin embargo, los países protestantes lo resistieron. They saw the reform as an instrument of Catholic control, papal control. Vieron esta reforma como una forma de control católico. It took England 170 years to adopt the Gregorian calendar. Le tomó a Inglaterra 170 años el adoptar el calendario gregoriano. And Eastern Orthodox countries rejected it as well. Y países del este, países ortodoxos, lo rechazaron también. They saw it as Western Catholic overreach. Lo vieron como un sobrepaso del occidente católico. The Catholic Church saw it, was trying to legitimize their relationship with science. La Iglesia Católica estaba tratando de legitimar su relación con la ciencia. You know, what they did was scientific. Lo que hicieron era científico. And they were saying, look, see, we're not backward, because that was one of the accusations against them. Dijeron, mira, no estamos yendo para atrás porque esa era una de las acusaciones hacia ellos. We can align ourselves with science. Podemos alinearnos a nosotros mismos con la ciencia. And theologians saw it as a way for them to claim intellectual authority. Y los teológicos lo vieron como una oportunidad de, digamos, pedir abogar por autoridad intelectual. So the Gregorian calendar was a statement of papal power and authority. Por tanto, el calendario gregoriano fue una forma de establecer el poder y la autoridad papal católica. It was a tool in the Counter-Reformation struggle against Protestantism. Fue una herramienta en parte de la contrarreforma en contra del protestantismo. And it was an act of Catholic imperial standardization across the empires. Y fue una forma imperial de estandarización entre los distintos imperios. Okay, so we can compare the political motives of Julius Caesar and Pope Gregory VIII. Por tanto, podemos comparar los motivos políticos de Julio César con los de Gregorio VIII. The historical context of these calendar changes Pero los motivos históricos de los cambios en estos calendarios was that their empires were in crisis at the time. era también de que sus imperios estaban en crisis en sus momentos. The primary reason for the changes La razón primaria para estos cambios was that the calendars were misaligned with the seasons, which is era true. que sus calendarios estaban desalineados, desincronizados con las estaciones, lo que es verdad. But both of those changes had underlying political motives. Pero ambos tenían motivos políticos también por debajo. With Julius Caesar, he was stripping the priesthood and the Senate of their power to manipulate time. En el caso de Julio César, les estaba quitando al Senado y a la Iglesia, al poder religioso, su poder de manipular el tiempo. And centralizing power in Caesar's hands. Y centralizando el poder en las manos de César. With Gregory, they were asserting papal supremacy. Con Gregorio estaban estableciendo, afirmando la supremacía papal. In religious and civil matters within Catholic countries. En asuntos civiles y políticos y religiosos también en estos países. Demonstrating unity and authority in the face of the Protestant Reformation. Demostrando poder y autoridad frente a la reforma protestante.
For Julius Caesar, it was a symbol of power, Para Julio César era un símbolo de poder, that he could control religious and civic institutions. que él podía controlar instituciones cívicas y religiosas. It was another step towards ending the republic. Era otro paso hacia terminar con la república. With Gregory, it symbolized spiritual supremacy. Con Gregorio simbolizaba supremacía espiritual Over time and order. sobre el tiempo y el orden. With Julius Caesar, there was minimal resistance Con Julio César había mínima resistencia, because Caesar was actually a dictator for life at this point. César ya era prácticamente un dictador de por vida para este punto, But it did reflect that the wider it did reflect the tensions that were in the empire, pero sí reflejó las amplias tensiones que había en el imperio, that would lead to his assassination a couple of years later. las cuales llevaron a su asesinato un par de años después. With Gregory, there was major resistance. Con Gregorio hubo resistencia aún más grande, mayor, With the Protestant countries seeing it as, and the Orthodox countries seeing it as papal overreach. con los países protestantes y ortodoxos diciendo que era un sobrepaso del catolicismo. El papado. Both of them have left a legacy of reform. Ambos dejaron un legado de reformas. So the Julian calendar outlasted the empire. El calendario juliano sobrepasó la duración del imperio. And the Gregorian calendar is used worldwide today. Y el calendario gregoriano es utilizado a lo largo de todo el mundo hasta el día de hoy. It's a secularized calendar. Es un calendario secularizado. So I'm not trying to show that the changes were unscientific or evil of themselves. Por tanto, no estoy tratando de decir que estos calendarios, estos cambios eran no científicos o malvados de por sí. But the history behind the change from Quintilis to July has great political motives. Pero la historia detrás del cambio de Quintulus a Julio tiene grandes motivos políticos detrás. That the change of those times directly affected the electoral process. El cambio de estos tiempos afectó en forma directa al proceso político. That there's more to Quintus than just it's the 5th month. Hay más detrás de Quintus de que sea solo el quinto mes. That its connection with time is a big deal. Su conexión con el tiempo es un asunto importante, es un asunto mayor. So Quintus is, in July we see the 5th and the 7th. Entonces, con Quintus y con Julio vemos al quinto y al séptimo, which we can tie in with Donald Trump que podemos atar, alinear con Donald Trump and the Republican Party y con el Partido Republicano, as we connect Julius Caesar also with the Republican Party. mientras que también podemos conectar a Julio César también con el Partido Republicano. So that's Quintus. Let's review Fabius. Por tanto, este es Quintus. Vamos a repasar a Fabius. So Fabius was the surname. Por tanto, Fabius era como su segundo nombre, The nomen of Roman nomenclature. su apellido, su apellido, su nombre familiar, la forma en que se nombra la familia.
that designated which family the person came from. Designaba el nombre de la familia de la cual una persona provenía. And Fabius, its roots are with the faba bean. El origen de la palabra Fabius viene de los frijoles de los porotos de fava. The most common and used worldwide bean of the time and still is. Era uno de los cultivos de porotos más importantes de su época y hasta el día de hoy lo sigue siendo. And that it was used traditionally for voting. Y era utilizado tradicionalmente para el voto. So I'd just like to review a couple of things that have been said during these studies on voting. Entonces quiero repasar algunas de las cosas que se han dicho a lo largo de estos estudios relacionados con el voto. And remind ourselves of the system of government that the United States adopted. Y recordarnos acerca del sistema de voto que adoptó los Estados Unidos. So I just want to bring up a slide that I used in the original studies. Por tanto, voy a utilizar las slides, las diapositivas que utilicé en los originales. That America is a democratic republic. América es una república democrática. The fava bean isn't just about voting. El poroto o frijol de fava no se trata solamente, no está relacionado únicamente con el voto. It represents what type of government that the United States has. Representa lo que el tipo de voto que tienen los Estados Unidos. So let's read this definition. Así que vamos a leer esta definición. Republics and democracies both provide a political system in which citizens are represented by elected officials who are sworn to protect their interests. Las repúblicas y las democracias proveen ambas un sistema político en el cual los ciudadanos son representados por oficiales electos, los cuales juran proteger sus intereses. In a pure democracy, laws are made directly by the voting majority, leaving the rights of the minority largely unprotected. En una democracia pura, las leyes son hechas en forma directa por el voto de la mayoría, dejando los derechos de las minorías mayormente desprotegidos. In a republic, laws are made by representatives chosen by the people and must comply with a constitution that specifically protects the rights of the minority from the will of the majority. En una república, las leyes son hechas por representantes elegidos por el pueblo y deben cumplir con una constitución que específicamente protege los derechos de las minorías de la voluntad de las mayorías. The United States, while basically a republic, is best described as a representative democracy. Los Estados Unidos, que básicamente son una república, son mejor descritos como una democracia representativa. So whether we say democratic republic or representative democracy, it's the same thing. Por tanto, sea que digamos una república democrática o una democracia representativa, es la misma cosa. It's a hybrid form of a democracy and a republic. Es una forma híbrida entre una democracia y una república. So I want to bring up another article. Quiero traer otro artículo. Whoops, and it's gone. I've lost my article. Sorry, just give me a minute. He perdido mi artículo, denme un minuto.
It was an article shared on the media broadcast. Es un artículo que fue compartido en el media broadcast. I'll just okay, I've got it. Ok, lo he encontrado. Got it? So So this was an article, and that was actually an interview of Edward Price. Este es un artículo que en realidad fue una entrevista de Edward Price. And he wrote an article called Trump's Rise Marks the End of a Long Progressive Era in the US. Y él escribió un artículo que se llamaba El alzamiento de Trump marca la era de una larga era progresista en los Estados Unidos. Written in March this year, it was also shared on the media broadcast. Que fue escrito en marzo de este año y también fue compartida en el media broadcast. So let's note what he notes. We'll read that first paragraph. President Donald Trump pledged in his address to Congress Tuesday night to make the US the most dominant civilization ever to exist on the face of this earth. What exactly is he striving for? It may have been a throwaway line in a ceremonial speech, but after all, this is the president who insists he wants to absorb Canada and Greenland. El presidente Donald Trump se comprometió en su discurso ante el Congreso el martes por la noche a convertir a Estados Unidos en la civilización más dominante que jamás haya existido sobre la faz de la Tierra. ¿Qué es exactamente lo que busca? Puede que haya sido una frase al azar en un discurso solemne, pero después de todo, este es el presidente que insiste en que quiere absorber a Canadá y Groenlandia. So take note of what he said that night. Así que tomemos nota de lo que dijo en esa noche. The most dominant civilization ever to exist on the face of this earth. La nación más dominante en la faz de la civilización de la faz de la Tierra. So another Rome. Por tanto, otra Roma. We'll come back to that later, hopefully. Vamos a volver atrás hacia eso más adelante. So this writer is going to show how Trump will go about doing this. Este artículo va a ir hacia atrás a ver cómo es que Trump ha hecho esto. Trump has seized upon the tension at the heart of this country. The Declaration of Independence in 1776 was radically libertarian. It defied English law. It defied a king. But keeping such rights required a move away from libertarianism through the creation of a constitution in 1789. That meant crafting American law and obeying it too. Trump ha aprovechado la tensión que se vive en el corazón de este país. La Declaración de Independencia de 1776 fue radicalmente libertaria, desafió la ley inglesa, desafió a un rey, pero preservar tales derechos requirió un alejamiento del libertarismo mediante la creación de una constitución en 1789. Eso significó crear la ley estadounidense y también obedecerla. So what the writer is doing is contrasting the 1776 with 1789. Lo que está haciendo el escritor es comparar 1776 con 1789.
1776, we're in the middle of the War of Independence. 1776 está en el medio de la Guerra de la Independencia estos años. The majority are declaring their independence from the British government. La mayoría está declarando su independencia del gobierno británico. They are defying English law. Están definiendo la ley inglesa. Once that independence is achieved, in order to keep it, they have to create law. Una vez que esta se consigue, para poder mantenerlo, tienen que crear la ley. So they've broken law and now they have to make law. Por tanto, deben romper la ley y ahora deben crear la ley. Okay, so that law being the Constitution. Sorry, could you repeat? The law that they're creating is the Constitution. La ley que están creando es la Constitución. He says this contrast doesn't bode well for republicanism, which is a sacred agreement to follow the law. Este contraste no es un buen augurio para el republicanismo, que es un acuerdo sagrado de cumplir la ley. So democracy is the rule of the majority. Entonces, la democracia es el gobierno de la mayoría. Republicanism is going to ensure that the minority rights are protected. El republicanismo va a asegurar que los derechos de las minorías son protegidos. That necessitates the writing of a constitution and a Bill of Rights. Eso necesita que sea escrita una constitución y una carta, una ley de derechos. We'll continue reading. The state we know today was born in the 1780s when elites convened and wrote a constitution. But the nation, the community that empowers that state, was born in the 1770s. It came from agrarian populist rage. The American nation was made by breaking the law. The American state was made by a return to lawfulness. Over time, those contrasting strands of rebelliousness and the law-abiding have been largely reconciled. The spirit of 1776 and the letter of 1789 have fused. El Estado que conocemos hoy nació en la década de 1780, cuando las élites se reunieron y redactaron una constitución. Pero la nación, la comunidad que fortalece a ese Estado, nació en la década de 1770. Surgió de la furia agraria y populista. La nación estadounidense se construyó violando la ley. El Estado estadounidense se construyó mediante el retorno a la legalidad. Con el tiempo, esas vertientes opuestas de rebeldía y respeto a la ley se han reconciliado en gran medida. El espíritu de 1776 y la letra de 1789 se han fusionado. Okay, so that has worked well for quite a period of time. Entonces, esto ha funcionado bien por un buen periodo de tiempo, But the author is now going to explain what Trump is doing to that, what had been a cohesive, the author is going to explain what Trump is doing. Bien, el autor va a tratar de explicar ahora lo que Trump ha estado haciendo, sus intenciones detrás de estas acciones cohesivas. Trump's actions might split 1776 and 1789 apart, harnessing the rebellious power of the former to defy the constraining legalism of the latter. That is the only way to dismantle the progressive state altogether, rather than carry out mere reforms. Las acciones de Trump podrían dividir los años 1776 y 1789, aprovechando el poder rebelde del primero
para desafiar el legalismo restrictivo del segundo. Ese, esa es la única manera de desmantelar por completo el Estado progresista en lugar de implementar meras reformas. So Trump is splitting the populist rage of 1776 from the laws of 1789. Por tanto, Trump está dividiendo las acciones de 1776 con las leyes de 1789. El espíritu de 1776, la letra de 1789. We'll read the next portion as well. The federal government has become more progressive at every major historical turn. There have been moments of regression, to be sure. When are our moments of regression? Actually, I'll read and then I'll comment. But consider the greatest hits. The Civil War in the 1860s, during which the Union freed the slaves. The 19th Amendment in 1920, after which women could vote. The New Deal in the 1930s, when President Franklin Roosevelt created the welfare and regulatory state. Then civil rights and the Great Society in the 1960s, when Lyndon Baines Johnson expanded that welfare. All were progressive. Presidents Richard Nixon and Ronald Reagan respectively broke the law and enabled free markets, but neither man undid the work of FDR or LBJ. El gobierno federal se ha vuelto más progresista en todos los grandes giros históricos. Ha habido momentos de regresión, sin duda, pero consideremos los grandes éxitos. La guerra civil en la década de 1860, durante la cual la Unión liberó a los esclavos. La 19ª enmienda en 1920, tras la cual las mujeres pudieron votar. El New Deal en la década de 1930, cuando el presidente Franklin Roosevelt creó el estado de bienestar y la regulación. Luego los derechos civiles y la gran sociedad en la década de 1960, cuando Lyndon Baines Johnson expandió ese estado de bienestar. Todos fueron progresistas. Los presidentes Richard Nixon y Ronald Reagan, respectivamente, violaron la ley y permitieron la libertad de mercados, pero ninguno de los dos deshizo el trabajo de Roosevelt o de Lyndon Johnson. So what we're noting here is the work of the Sixth Kingdom. Lo que estamos notando aquí es el trabajo, la obra del Sexto Reino. The progressions that have been made in regard to human rights. Los progresos que se hicieron en relación con los derechos humanos. The rights of life, liberty, and property. Los derechos de vida, libertad y propiedad. Where it says there have been moments of regression, Donde dice que ha habido momentos de regresión, these are moments where we note the Seventh Kingdom in tension with the Sixth Kingdom. estos son momentos en los que vemos al Séptimo Reino en tensión con el Sexto Reino. And the Sixth Kingdom has been able to keep the Seventh Kingdom restrained. Y el Sexto Reino ha podido mantener restringido al Séptimo Reino. The work of FDR and LBJ, La obra de FDR, de Roosevelt y de LBJ, y Lyndon Baines Johnson, the New Deal and civil rights, del New Deal y los derechos civiles, is where we mark the changing of the Democrat Party to the left and the Republican Party to the right. es donde marcamos el cambio del Partido Demócrata a la izquierda y del Partido Republicano a la derecha. So the author is noting the progression of the United States, even though there has been tension. Por tanto, el autor está notando los cambios, los progresos en los Estados Unidos, incluso cuando hubo tensión. So how is Donald Trump going to make America great again? Entonces, ¿cómo es que Donald Trump va a ser grande a América nuevamente? Um,
So I might leave you with the rest of that. We're running out of time for this session. But he is separating that populist rage from law. Él está separando esta esta furia populista de la ley. And he has done that through the democratic process. Y lo ha hecho a través del proceso democrático. So America as a democratic republic Entonces, América, los Estados Unidos, como una república democrática, is showing how, the author is showing how that system is being broken apart. el autor está mostrando cómo este sistema está siendo roto, se está destruyendo. By using the populist rage Utilizando la furia, la ira populista that existed in the very beginning of the United States experiment que existía desde el mismo comienzo del experimento de los Estados Unidos and separating that from the progressive laws that have been a part of the Republic. y separándolo de las leyes progresistas que eran parte de la República. And this is what we see happening during 2021 and 2024. Y esto es lo que vemos sucediendo entre 2021 y 2024. So I've spoken for an hour and a quarter, so I'll stop for translator purposes. Entonces he hablado por más de 1 hora y cuarto, así que voy a detener por cuestiones de traducción. But when we come back, we'll pick it up at that point. Pero cuando volvamos, voy a tomarlos desde este punto. We have looked at Quintus Hemos visto a Quintus, and shown its importance to time. y hemos visto su importancia en el elemento del tiempo. And what I hope to do now is expand on Fabius Y lo que esperamos ahora es expandirnos en Fabius and the electoral, how the democratic process that has created the United States. y en el proceso democrático que ha creado a los Estados Unidos. And we'll pick that up when we return. Vamos a agarrar desde ese punto cuando volvamos. And then also, if you have any questions or comments, we'll have time for that in our second session. Y también si tienen necesidad de hacer preguntas o comentarios, vamos a dejar un espacio para hacerlo en esa segunda sesión. So I invite you to kneel with me in prayer. Por tanto, les invito a arrodillarse conmigo para orar. A loving God in heaven, thank you for these Sabbath hours. Nuestra Madre de Dios en el cielos, gracias por este tiempo que tenemos en el día sábado. It's been a big week for us all individually, I'm sure. Ha sido una semana larga y grande para todos los individuos aquí presentes, estoy segura. And another huge week of external events Y otra gran semana de eventos externos. as we seek to understand what is happening in the world today. Mientras buscamos comprender lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día, Please help us to understand what has happened in the past. por favor, ayúdanos a comprender lo que ha sucedido en el pasado. I pray for sleep and rest for our family in South America. Oro por el descanso y recuperación también de nuestros hermanos en Sudamérica, Until we meet in a few hours. hasta que nos reencontremos en algunas horas. And I ask this in Jesus' name. Amen. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén.